Bueno, vamos a retomar un poco los textos teóricos que usamos para presentar el corpus de poesía digital. Nosotros en esa serie de videos de presentación usamos los conceptos más importantes, los que tenían que ver sobre todo con las cuestiones procedimentales. Vamos a retomar un poco esos textos para pensar sobre todo la clave crítica, dice ahí la placa inicial, ¿no? Es decir, pensar cómo esta serie de abordajes están planteando un vector crítico para esta serie de obras que trabajan a partir de la apropiación, de la postproducción. Y consecuentemente pensar a ver si estamos de acuerdo con estos planteamientos que implican posicionarse de una u otra manera con respecto a esta zona de la producción estética. Entonces, del texto de Cossack, para la materia lo que nos importa es la segunda parte, ¿no? Toda esa secuencia donde desarrolla la idea de literatura fuera de sí y sobre todo de literatura digital, fragmento que recortamos en la primera parte del video. Toda la primera parte del texto de Cossack tiene una carga muy específica, metodológica para los estudios literarios. A quien le interese lo puede leer, quien venga de la rama de la literatura lo puede pensar un poco. Ella ahí trabaja a partir de la reflexión sobre estos dos elementos con los que trabaja la crítica literaria, sobre todo la teoría y el objeto literario. Dibuja ahí una especie de triángulo entre la crítica, que serían las reflexiones específicas sobre un objeto, por el otro lado la teoría, que serían las reflexiones generales, y finalmente el objeto literario en sí, ¿no? Se plantea ahí dos preguntas que tienen un peso metodológico, como yo decía: qué se lee y cómo se lee, cómo refiere a una cuestión de método, qué refiere a una cuestión de objeto. Toda esta deriva, yo les digo, los relevo de que la lean, ¿no? Entonces lo que sí nos interesa sobre todo es la segunda parte del texto. Y ahora, en el marco de pensar esta línea transversal que atraviesa Cossack, Esperanza y Bourriaud, recortar algunos fragmentos para pensar el potencial político de estas textualidades, en realidad, sobre todo para pensar la lectura en clave crítica, que eso es lo que estaba diciendo. Antes de pensar este fragmento donde se va a entender qué significa esto de una clave crítica, ponemos un poco en contexto esta segunda parte del texto de Cossack, ¿no? Ahí en la página 43, justamente, cuando inicia con ese subtítulo, hacia una literatura fuera de sí, dice, frente a esa situación que viene describiendo, dice: me interesa leer al mismo tiempo la literatura que se sigue escribiendo y su expansión. Acá aparece un concepto importante, esta idea de campo expandido que ella toma de Rosalind Krauss. Dice, la convivencia extraña y forzosa de distintos regímenes de escritura y de lectura. Leer la letra no solo en la literatura convencionalmente considerada como tal, sino también fuera de ella. Dice un poco más adelante, por una parte, en relación con el pasaje de las culturas centralmente letradas a las centralmente audiovisuales. No, este es el contexto en el cual Cossack está pensando determinada zona de la literatura, ¿no? Dice un poco más adelante, dice, pensar en una literatura expandida, otra vez, ¿no? Esta idea de campo expandido, por extensión, yo creo que este abordaje a nosotros nos va a servir para pensar el campo expandido de los distintos lenguajes, ¿no? Es decir, esto es una característica compartida. Lo mismo la idea de posautonomía cuando trabajemos con Ludmer. No solo se trata de una literatura posautónoma, no solo se trata de una literatura expandida, sino de características de toda la producción estética, ¿no? De la producción estética en general. Entonces dice, pensar en una literatura expandida, algo menos letrada y fuera de sí, me convoca en forma constante, con diversas modulaciones, como modo de delinear las orientaciones que va adquiriendo la literatura desde el desarrollo de lo que Berardi llama las generaciones videoelectrónica primero e infoconectiva más adelante, ¿no? Y aclara un poco más abajo, habla de territorios literarios expandidos. Esta palabra es fundamental para pensar un poco en línea con Ludmer la idea de la posición diaspórica, ¿no? Los lenguajes salen hacia afuera de sus límites específicos. Y en la página 46 tenemos el fragmento en cuestión para pensar la clave crítica. Vamos a ver que no hay medias tintas acá. Cossack, Esperanza y Bourriaud son
afirmativos completamente con respecto a este potencial crítico y político de estas textualidades, ¿no? Un poco en contra de aquella idea de Jameson que hay que recuperar todo el tiempo para poner en diálogo con estas posiciones, ¿no? Jameson decía, hay que preguntarnos por el potencial crítico del arte posmoderno. Bueno, vamos a leer, fíjense en qué términos Cossack, Speranza y Bourriaud piensan la clave crítica de estos experimentos. Dice, al menos parte de la poesía digital, ciertamente está matizado, eso me parece bien, estratégicamente, metodológicamente. Vamos a ver contra Ludmer, que de matizar matiza muy poco, contra Speranza, contra Bourriaud. Cossack al menos matiza su enunciado, ¿no? Dice, al menos parte de la poesía digital puede leerse como un modo de intervenir, interrumpiéndolo desde dentro el sensorium hegemónico de los dispositivos tecnopolíticos que dominan la vida cotidiana de una porción importante de la población del planeta. Esta es la idea, ¿no? Las textualidades digitales, un poco en la línea de Flusser, en aquella idea de desocultar las cajas negras, lo que hacen es interrumpir el flujo del consumo, mostrarnos aquello que de tan naturalizado que tenemos no lo podemos ver, ¿no? Un poco en la línea de la idea del extrañamiento, de la ostraneni del formalismo ruso. Ahora lo vamos a ver porque Speranza justamente usa esta palabra, la palabra de extrañar, extrañamiento, que tiene un potencial crítico desde la teoría literaria de todo el siglo XX, ¿no? A partir de ese texto clásico de Víctor Shklovsky, que es el arte como artificio, que yo ya lo nombré en una clase anterior y como va a aparecer nuevamente, yo definitivamente voy a dejar en clases complementarias una clase sobre el texto que hice para otra materia complementaria. No es obligatorio, pero para pensar un poco esta idea de el procedimiento, que es un procedimiento crítico extendido en el arte, que es el de singularización, el de extrañamiento. Esto que decía recién. El arte hace que a partir de determinados procedimientos veamos los procesos y los objetos que tenemos enfrente cotidianamente y que de tan enfrente que los tenemos no los podemos ver, ¿no? Es decir, Shklovsky dice, estamos alienados en nuestra realidad cotidiana. El arte lo que hace es extrañar nuestra mirada y hacer que veamos las cosas como si fueran vistas por primera vez. Entonces yo les dejo una clase ahí para quien le interese, puede resultarles útil. Del texto de Speranza hay mucho que dejamos afuera. A mí no me preocupa tanto este texto en particular, todo lo que dejamos afuera, porque lo vamos a ir recuperando conforme avancemos en las distintas unidades, ¿no? Sobre todo el corpus visual que describe Speranza en el artículo, que es interesantísimo, lo vamos a ver en las unidades siguientes, y el concepto de bus, de David Josselin, ¿no? Ese lo vamos a ver, lo vamos a leer en el propio texto de Josselin, en esas paginitas que yo les dije que están en inglés, cuando veamos el problema de la reproducción mecánica, dialogando con la reproducción digital, un poco en esa línea de continuación y ruptura que venimos trabajando desde la unidad 0. Entonces no me preocupa tanto lo que dejamos afuera de este texto, pero sí quiero recuperar en este video este fragmento en especial que sirve para pensar el vector crítico de estas textualidades y que dejamos afuera en la presentación del corpus sobre poesía digital. Fíjense, no le digo la página porque creo que tenemos ediciones distintas, por lo que estuve viendo, pero bueno, es un texto corto ahí, avanzado, el tercer párrafo sería, ¿no? El tercer párrafo. Fíjense, dice, podríamos llamar la apropiación 2.0, ¿no? Esta apropiación que funciona como antígeno de la disponibilidad farragosa de aquellos materiales que están en circulación dentro de Internet, ¿no? Entonces dice, podríamos llamar la apropiación 2.0 para nombrar nuevos artefactos estéticos que, como la web 2.0, invitan a la participación y mediante constricciones voluntarias extrañan las constricciones codificadas del tiempo mediático. Acá está este concepto del extrañamiento, la clave del extrañamiento. Yo le decía un procedimiento que piensan los formalistas rusos, que tiene una potencia crítica justamente al sacarnos de la alienación cotidiana. Les dejo en el espacio de otras cosas, dice ahí de manera complementaria a la clase sobre Shklovsky, ¿no? Dice, extrañan las constricciones codificadas del tiempo mediático, desbaratan los relojes tiránicos del consumo e incluso los códigos de participación pautada de la web 2.0. La apropiación 2.0 quiere invertir la dirección unívoca del flujo de información, fijarlo y recomponerlo con la libertad que dan el montaje, el azar y la elección.
quiere transformar el tiempo perdido del consumo disciplinado en experiencia estética del tiempo recuperado, ¿no? Es decir, otra vez, lectura política del procedimiento en clave de reacción crítica, ¿no? Ahora, yo habilito la interrogación. Efectivamente, los objetos que nosotros recortamos y que son los que están trabajando ellas. Digo ellas, Cossack y Esperanza. Vamos a ver que Bourriaud amplía el margen de estas textualidades a algunos experimentos analógicos que son muy puntuales. Ahora, esos ejemplos que vimos como poesía digital en la serie de videos anterior son lo que están mirando sobre todo Cossack y ocasionalmente también están mirando Esperanza porque trabaja con un texto de Cachajian, además de toda esa serie de corpus visual. Entonces, yo me pregunto, efectivamente, estos objetos pueden ser pensados en esta clave o es más una operación de la crítica, ¿no? Es decir, abro esta interrogación, nos podemos posicionar de una u otra manera. Yo les decía, me interesa sobre todo de aquel texto bastante panfletario que vamos a ver en la clase que viene, el texto de Ludmer, la idea de un régimen de ambivalencia. Yo creo que hay un gesto más ambiguo que eminentemente crítico, ¿no? Un poco en la clave de la fascinación con respecto al nuevo entorno. Pero bueno, la posición de Esperanza, de Cossack y de Bourriaud es muy clara. Aquí hay un potencial crítico evidente. Y pasamos al texto de Bourriaud, que quizás sea el más enfático con respecto al potencial político de los objetos estéticos que trabajan a partir de estos procedimientos, hasta el punto de tomar un concepto de la ciencia política prácticamente para hablar de lo que están proponiendo formalmente estas experimentaciones, ¿no? Fíjense, en principio dice ahí en la página 17, la cultura del uso implica una profunda mutación del estatuto de la obra de arte, en línea con toda una corriente teórica. Esto no es nada nuevo, la modificación del estatuto de la obra en este nuevo ecosistema mediático, en esta nueva lógica informacional, en este estadio de capitalismo avanzado, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en muchos otros críticos y teóricos, pero dice un poco más adelante, el arte vendría a contradecir la cultura pasiva que opone las mercancías y sus consumidores, ¿no? Acá ya empezamos a pensar en esta implicancia política, ¿no? Que yo me permito revisar y me pregunto qué pasa con aquello que decía Jameson sobre la posmodernidad, me lo vuelvo a preguntar y dice un poco más adelante, ¿por qué el sentido de una obra no provendría del uso que se hace de ella, tanto como del sentido que le da el artista, ¿no? El uso asociado con el procedimiento de la postproducción. Dice, este es el sentido de lo que podríamos aventurarnos a llamar un comunismo formal. Por eso yo decía, toma un concepto prácticamente de las ciencias políticas, comunismo formal en el sentido de la revolución cubana, ¿no? Digo, de un comunismo. Las formas que están circulando son de todos, podemos hacer uso de esas formas, no existe el copyright, estamos en el territorio del copyleft, ¿no? Es decir, nadie tiene la propiedad privada de ninguna forma, ¿no? Es decir, si vos diseñaste un logo, bueno, ese logo está ahí disponible para que yo lo use y ocasionalmente lo transforme en otra cosa. Digo un logo justamente por lo que está pensando él en determinada zona del corpus, ¿no? Y llega ahí en la página 22, que se vuelve un poco el artículo crítico, porque está pensando en distintos objetos estéticos, prácticamente un manifiesto, ¿no? Se vuelve un programa político con respecto a lo que el arte puede llegar a ser, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto al texto de Bourriaud. Fíjense la última parte de la página 122, prácticamente entera. Y yo decía, hay que revisar un poco en términos, ahora sí, Bourriaud, cuál es el corpus que está recortando, porque por ejemplo ahí hay alguna cosa de Klinsberg, esos rediseños de los logos de los supermercados en forma de mandalas, es decir, algunos experimentos que están trabajando con esta simbología visual muy específica y muy representativa de los poderes hegemónicos del capitalismo y que se los está transformando en otra cosa, ¿no? En este sentido él dice, ninguna imagen pública debe gozar de impunidad por cualquier motivo que sea. Un logo pertenece al espacio público porque circula por la calle y figura en los objetos que utilizamos. Está en curso una guerra jurídica que coloca en primera línea a los artistas. Ningún signo debe quedar inerte, ninguna imagen debe permanecer intocable. El arte representa un contrapoder. Fíjense lo que dice el peso, acá sí ya no matizado del enunciado, ¿no? Nada de gesto ambivalente, como diría Ludmer. El arte es un contrapoder.
Dice, hoy existe una querella de las representaciones que enfrenta al arte con la imagen oficial de la realidad, la que propaga el discurso publicitario, la que difunde en los medios masivos, la que organiza una ideología ultralight del consumo y la competencia social. En nuestra vida cotidiana nos codeamos con ficciones, representaciones, formas que nutren un imaginario colectivo cuyos contenidos son dictados por el poder. El arte nos coloca en presencia de contraimágenes. Acá está este concepto tan fuerte para pensar un corpus específico, de todas maneras. Dice, frente a la abstracción económica que desrealiza la vida cotidiana, arma absoluta del poder tecnocomercial, los artistas reactivan las formas habitándolas, pirateando las propiedades privadas y los copyrights, las marcas y los productos, las formas museificadas y las firmas, ¿no? Es decir, si bien está pensando en un tipo de intervención muy específica, yo creo que a lo largo de todo el artículo cabría pensar si la postproducción en sí, como procedimiento, tiene esa impronta política o si solo es una característica potencial, ¿no? En términos de lo que veníamos pensando, ¿cabría matizar estos enunciados o efectivamente este procedimiento tiene este poder político prácticamente de manera inherente, ¿no? Y específicamente si este carácter político del procedimiento le cabe a los objetos que recortamos nosotros. Otra vez pienso para hacer ese ejercicio. Ahora, en la deriva que toma Bourriaud con respecto a la reseña de este corpus que se va corriendo un poco de las tecnopoéticas, se va corriendo un poco de lo que sería la poesía digital, yo les recomiendo este documental argentino que se llama Oscar del 2004 de Sergio Morkin, que retrata la actividad de un taxista dedicado a la intervención urbana, ¿no? Este Oscar que dice, manejar un taxi es un ejercicio visual. Entonces lo que hace es recortar fragmentos de las publicidades gráficas que él ve en su recorrido porteño arriba del taxi y intervenir otras publicidades a manera de un collage, en este caso analógico, de manera que aparece esta idea de contraimagen, ¿no? Entonces genera un nuevo sentido a partir de esas formas, un sentido que es contrario a la venta de un producto, a la venta publicitaria de un producto. El contexto de este documental, que me parece interesantísimo, que está en YouTube, ustedes ven las capturas un poco desprolijas que yo hice ahí directamente desde YouTube, es el último periodo de la Rúa, está todo el contexto de la falta de trabajo, está la clase política mediada por el espectáculo. Y yo les decía, aparece esto de la contracomunicación, de la contrapublicidad. ¿Dónde vamos a atacar? Dice Oscar todo el tiempo, ¿no? Él ataca a partir de collage, ¿no? Entonces la propia fuerza de la publicidad es usada en su contra, modificando el sentido de otras publicidades. El contexto histórico en principio es el septiembre del 2001, en el comienzo, el atentado a las Torres Gemelas, es un contexto global. Desde esa distancia un poco irónica, él se permite hacer periodísticamente algunos collages que tienen un mensaje orientado a eso, pero ya en diciembre la cosa se pone un poco más pesada porque lo que aparece ahí en acto, dentro del documental retratado y atravesando toda su actividad estética, es diciembre del 2001. Nada más ni nada menos. Es un documental interesante, es un documental pesado, que permite pensar estas cuestiones procedimentales que vemos en Bourriaud, pero también un poco la historia argentina reciente, el contexto de crisis. Cristian Ferrer dice en la presentación del documental, dice, no nos sorprendemos con la existencia de la publicidad, la damos por sentada. Oscar evidentemente no la da por sentada, ¿no? Otra vez este concepto de extrañamiento del formalismo ruso, que yo le citaba a partir de Víctor Shklovsky. Esta recomendación del documental de Oscar también los habilita a ustedes a buscar alguna cosa que no sea solamente poesía digital, ¿no? Porque los textos teóricos en la unidad están recortados en función de pensar la poesía digital, pero yo los libero a que busquen también algunos experimentos analógicos, si es que ustedes quieren, siempre pensando a partir de esta idea de la apropiación, esta idea de la postproducción y de la apropiación 2.0 también, si pudiéramos trabajarlo en ese sentido. Entonces,
Digo porque el parcial queda cortado acá, queda la unidad 0 y la unidad 1, y en términos de los experimentos estéticos, si no, queda muy reducido a literatura o poesía digital. Yo los habilito a abrir un poco el margen de los experimentos que ustedes pueden estar pensando, ¿no? Después sí, ya en las unidades que sigue vamos a abrir efectivamente hacia otra zona de la producción estética. Entonces, hasta acá este video que buscaba eso, recuperar algunos fragmentos que habían quedado como cepillados en la presentación de poesía digital, tratar de pensar en términos de cierta densidad, ¿no? Esta idea de la clave crítica a mí me parece que es una piedra de toque para pensar los experimentos digitales. Es decir, son textos críticos, son textos afirmativos, son textos ambiguos, ambivalentes. Por ahí hay una discusión que dar, ¿no? Entonces, no quería dejar de recuperar estos fragmentos sobre todo también para seguir pensando otras zonas de la producción estética como vamos a hacer en las otras unidades. Porque es un problema de la posmodernidad, es un problema del arte pop, es un problema del arte digital, ¿no? Esta potencialidad crítica o no. Entonces tenemos a Jameson diciendo que es imposible trabajar a partir de determinada profundidad con textos que son meras superficies, y tenemos a Esperanza, a Bourriaud, que dicen cuidado, usados de determinada manera, estos procedimientos tienen un potencial político que permite, como querría Flusser, desocultar las cajas negras, en principio mediáticas, mostrarnos cómo funcionan los medios de comunicación y en un sentido extendido, mostrarnos cómo funcionan aquellos aparatos suaves que contienen a los aparatos mediáticos, que serían los aparatos sociopolíticos, por decirlo así. Entonces, bueno, cortamos acá. La clase que viene inauguramos la unidad 2. Empezamos con el texto de Ludmer, Literaturas posautónomas. Yo les dije, prácticamente tenemos que sacar literaturas y pensar en términos de un arte posautónomo. Vamos a hacer un poco ese corrimiento. Así que, bueno, nos vemos la clase que viene.